Para dar inicio, entonces, el título que le colocamos a esta charla o que sugerimos para presentarles a ustedes es Estrategias de impacto en las intervenciones de enfermería en las gestantes de alto riesgo. Para poder mostrarles qué hacemos en la clínica y cuál es el proceso, quiero contarles qué es la Clínica de la Mujer o desde hace cuánto está y dónde estamos ubicados. La Clínica de la Mujer lleva 31 años prestando servicios de salud. Inicialmente era una clínica reconocida netamente para servicios de ginecología, obstetricia y neonatología. Desde su fundación, ese fue como el nicho inicial de atención de pacientes. Atendemos en este momento todavía únicamente pacientes de medicinas prepagadas, pólizas de salud, planes de complementario y pacientes particulares. Estamos ubicados en la localidad de Chapinero, al norte de la ciudad, y tenemos para este momento un tercer nivel de complejidad. Contamos con 60 camas hospitalarias, 26 unidades de cuidado intensivo, donde tenemos 19 camas de UCI neonatal, 4 camas de UCI adulto y 3 de cuidado intermedio, 5 salas de cirugía, y los datos para este año: tenemos un 71% de ocupación, 128 porcentaje de ocupación en las unidades de cuidado intensivo, como ven, superado todo el tiempo, porque pues con 4 camas y 3 de cuidado intensivo realmente nos quedamos cortos cada vez más. 4.000 cirugías de lo que va corrido de este año y 14.700 atenciones por urgencias. Desde hace 7 años, el Grupo Quirón Salud, que es un grupo español, llegó a Colombia. Es un grupo que tiene más de 150 clínicas en España y empezó a adquirir instituciones en Colombia. Inicialmente empezaron por Medellín. Hoy tienen allí más de 6 clínicas, entre las clínicas de Las Vegas, El Prado, la Clínica Medellín, Cedimed y Clofan, que es el manejo de paciente oncológico. Luego entonces adquirieron la clínica Imbanaco en Cali, que es una de las grandes clínicas de esta ciudad. Y en Bogotá, desde hace 3 años, la Clínica de la Mujer, hacemos parte de este Grupo Quirón. ¿Qué ha cambiado? Realmente seguimos siendo, digamos que, un nicho en el tema de obstetricia y ginecología, pero la visión a corto plazo es que se vuelva una clínica general. Inclusive, generalmente las personas asociaban de que Clínica de la Mujer no se atendía a ningún otro tipo de paciente. Llegó pandemia y obviamente todo cambió, y hoy estamos siendo direccionados a que sea una clínica más general realmente. ¿Qué tenemos en este momento de atenciones de pacientes con morbilidad materna extrema? Y esta es la razón o el indicador que tenemos del tipo de pacientes. Número de casos de morbilidad materna extrema sobre el número de recién nacidos vivos en el año o en el mes por 1000. Como nos damos cuenta, tiene una tendencia positiva al crecimiento de este número de casos y de pacientes atendidas. Eso hace que definitivamente somos muy reconocidos en el tema del alto riesgo. A pesar de que, como lo mencionaba, la disponibilidad de camas de UCI es baja, todos los pacientes o la mayoría de pacientes que van a la clínica pues cuentan con ese respaldo de las unidades de cuidado intensivo y demás, y el manejo como tal integral que se da. Por eso entonces el Departamento de Enfermería, en cabeza mía, desde hace varios años nos hemos venido preparando para esa atención de este tipo de pacientes. Ustedes saben, y lo mencionaban hace un momento, la rotación de personal que estamos teniendo en la mayoría de instituciones. Pero en la clínica además se está dando otro fenómeno, y es que estamos en pleno proceso de transición generacional. Quienes empezamos con la clínica hace 31 años, estamos ya en proceso de pensionarse, y están saliendo un grupo importante de enfermeras que venían capacitadas, que conocían perfectamente el manejo de pacientes y demás. Entonces, en este momento nos estamos preparando porque las personas que llegan, y ustedes también lo sabrán, en la mayoría de instituciones, son personas que vienen de manejar pacientes adultos, neonatos, pediátricos, pero no necesariamente que conozcan el manejo de las maternas o de la complejidad materna. Entonces, tenemos que prepararnos. Y lo otro, que posiblemente lo hablaremos más adelante en el conversatorio, la preparación de estas enfermeras que llegan de la academia. Son personas que no han tenido nunca contacto con un paciente,
ni qué decir de quienes fueron formadas durante la pandemia que no tocaron un paciente y menos pacientes maternas de alta complejidad. Entonces, ¿qué hacemos en la clínica para eso? El departamento de enfermería no solo está conformado por enfermeras jefes y auxiliares, también hacen parte del departamento un grupo de camilleros, un grupo de fisioterapeutas, un grupo de tecnólogas de radiología, las instrumentadoras. De tal manera que todos esos cargos deben empezar a prepararse para lo que es ese manejo de la paciente obstétrica. Por eso cuando llegó la resolución 3280 del 2018, que tiene 348 páginas, dijimos, ¿cómo llevamos eso a la realidad? ¿Cómo hacer que la enfermera auxiliar que está allá en el servicio atendiendo al paciente sepa qué es lo importante y qué pasa cuando se complica una paciente? Y entonces hicimos un documento resumido en 18 páginas que extrae lo que más nos interesa en la atención de enfermería en la gestante de alto riesgo. Puntualmente, ¿para qué situaciones? Las hemorragias obstétricas, las emergencias hipertensivas y sepsis. Ahí tengo el número o el nombre que le asignamos a ese documento en nuestro sistema de calidad que se llama Almera. Este documento nos parece que resume de una manera importante qué es el actuar de enfermería ante esas situaciones. Por eso entonces nuestro espacio de socialización es en las inducciones del personal nuevo. Ese personal que llega, como les mencionaba, sin haber tenido contacto con las maternas y demás, damos un espacio para que conozca el documento. Hacemos una ronda por las locaciones de la clínica para que esa enfermera que llega de primera vez sepa dónde está el kit obstétrico, dónde está el carro de paro. Porque si yo la pongo en un turno a trabajar y preciso ocurre un evento, pues ni siquiera va a saber a dónde acceder o qué hacer. Además, en las reuniones generales del departamento, dependiendo del tema que vamos a tocar, citamos a los cargos que competen a ese tema que vamos a tratar. Entonces, sentamos en un auditorio las jefes, las auxiliares, los camilleros para que escuchen la socialización del tema y que sepan que ellos son importantes también en el proceso. Y finalmente los grupos primarios. El departamento se ha ido descentralizando a lo largo de los años, pues porque a pesar de que no es una clínica tan grande, ya es muy difícil poder tener esa cercanía o ese contacto con el personal. Entonces yo tengo coordinadoras en los servicios que se encargan de hacer esos grupos primarios focales con el personal del servicio y transmitir esta información. Basados también en esa resolución 3280, hicimos un ajuste a esa ruta materno-perinatal, porque pues no todo nos aplica. Nosotros no tenemos servicio de odontología, no tenemos una serie de servicios que no nos competen. Y entonces la atención empieza desde la atención prenatal y comunitaria, luego vamos a la clasificación de riesgo materno-perinatal, seguido de la atención del parto, la atención del recién nacido, el seguimiento en el puerperio, la asesoría de la provisión, la asesoría y provisión de los métodos anticonceptivos y la educación a la madre y a la familia. Y entonces aquí también hay una situación, y es que como les mencioné, las pacientes que atendemos en la clínica son pacientes de entidades de medicina prepagada, pólizas de salud y demás. Cada paciente tiene su médico adscrito, entonces el médico es quien define enviar a la paciente a la clínica y él es el que va hasta la clínica a atenderlo. Tenemos varios criterios con esos médicos, por eso es que enfermería se vuelve el pilar y la columna vertebral del trato del paciente, porque es la enfermera jefe la que le dice, doctor, no, aquí no hacemos eso acá, así. Doctor, aquí tenemos estipulado esto. Entonces, tenemos que tener enfermeras empoderadas del proceso, conocedoras del tema, para que puedan orientar y darle al médico, obviamente, todo el respaldo que necesita. Vamos a empezar cuál es el actuar de enfermería en cada una de esas etapas de la ruta. Y entonces empezamos con la atención prenatal y comunitaria. Tenemos el curso de preparación para la maternidad y paternidad. Es un curso que consta de 8 sesiones, 8 temas diferentes, parte de los temas que están incluidos en la resolución, lactancia materna, trabajo de parto y demás. Pero en varias sesiones tocamos el tema de los signos de alarma, porque es que
Una paciente embarazada y sobre todo las primis tienen 1000 preguntas y a veces solo esperan como la parte bonita del tema, pero nunca se preocupan en decirle, oiga, si tiene edema, si tiene dolor de cabeza, si tiene infecciones urinarias, dígaselo a su ginecólogo en la consulta. Si usted se lo olvida, anótelo para que se lo comente y el médico sepa cómo direccionar. Entonces, signos de alarma importante. Y tenemos un curso virtual para los acompañantes. Yo he escuchado ahorita en las otras charlas que hablaban de la importancia de ese acompañante, pero les cuento nuestra experiencia. Se preparaba ese papá, decía, sí, yo quiero estar ahí, y se llegaba el día del momento del nacimiento y el papá decía, o la mamá, perdón, decía, jefe, no lo deje entrar porque con solo verle la cara me pongo nerviosa, me preocupa, me estresa. ¿Cómo le estaría uno a decir a ese acompañante o a ese papá preparado, su esposa no lo quiere ver en la sala? Nada fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un curso virtual en donde en 2 horas le contamos a ese acompañante feliz, ansioso de estar en la sala, pero también preocupado, asustado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es cada paso del proceso de atención? ¿A dónde se van a presentar? ¿A dónde dejar el carro, por ejemplo, cuando llegan al área de la clínica? Porque ellos ni siquiera, hay algunos que ni siquiera nunca saben dónde queda la clínica. Y a uno le sorprende. Yo, por ejemplo, dicto sesiones de ese curso y digo, la clínica queda ubicada en la carrera 19C9117. Lo digo como por ubicación geográfica. Y no falta el que pregunta, ¿me repite la dirección? O sea que ni siquiera ha venido. Pero el acompañamiento no es solo en la sala, y eso lo mencionamos en esa charla. El acompañamiento empieza desde casa. ¿Cuándo es el momento de venir a la clínica? ¿Cuando tenga contracciones o cuando la paciente diga que tiene dolor de cabeza? ¿Hay que venir a la clínica cuando la paciente refiere que no siente mover al bebé? Sí, hay que hacerlo. Y entonces toda esa información le es útil a ese acompañante. Y además, hacemos un gran énfasis en el tema de elementos de protección personal, porque es que pareciera que el COVID desapareció y durante el tiempo del COVID limitamos el ingreso, pero aún hoy los elementos de protección personal se vuelven indispensables para que ese proceso de nacimiento sea seguro para el acompañante, para la paciente y para el bebé, y de esa manera vamos a lograr realmente un éxito en todo el proceso. Podemos decir hoy, con la experiencia que tenemos de varios años de este proceso de acompañamiento, que esos acompañantes, después de recibir la información, van más seguros, van más tranquilos, y lo más importante, la paciente puede que esté rodeada de 15 personas asistenciales, pero la cara que quiere ver y la mano que quiere tener para clavarle las uñas es el de ese acompañante. Y si ese acompañante no estaba preparado para hacer eso, se queda quieto, mudo, mirando al techo, contando las luces y nunca interactúa como tal con la paciente. Entonces, no se vuelve un acompañante útil. Segundo paso de la ruta, la clasificación de riesgo materno-perinatal. Nosotros tenemos servicio de urgencias, funciona 24 horas, 7 días a la semana, ginecólogo permanente, para que reciba a la paciente, identifique las condiciones en que está y esperemos al médico tratante para que venga a hacerse cargo de la paciente. Pero aquí enfermería tiene un valor muy importante, porque tenemos una enfermera jefe que hace la clasificación de triage. Y entonces esa jefe, basada en los signos vitales de esa paciente, no solo clasifica el triage o el nivel de atención que debe tener la paciente en urgencias. Usamos la escala ESI, que es un índice de severidad de emergencias. Y esa escala va basada en cuántos recursos va a necesitar esa paciente durante la urgencia. Pero como también está basado en los signos vitales, miren que aquí podemos perfectamente hacer la unión de las dos escalas. Entonces, por eso, la enfermera de triage identifica si esa paciente que acaba de consultar por contracciones, porque no siente mover al bebé, por sangrado, cómo están sus signos vitales y determinar en dónde la vamos a ubicar. Si la vamos a pasar de una vez a reanimación, si va a esperar una consulta en un triage 3 de 1 o 2 horas, o si la vamos a dejar en una sala de espera
sin riesgo a que ocurra nada. Entonces, por eso les decía que la importancia de esa primera mirada de clasificación de la jefe es lo que nos va a ayudar a direccionar el riesgo de esa paciente. Otra de las estrategias que tenemos y va muy de la mano de ese prepararnos para atender a las pacientes son los simulacros que hacemos. Y entonces tenemos simulacro de código rojo cuando hay una hemorragia obstétrica. Tenemos simulacro de sepsis. Y aunque no lo tenemos como simulacro, el tema de manejo de emergencias hipertensivas también se hace. Y entonces la enfermera activa el simulacro. Y deben llegar, que yo a veces digo que las ponemos a jugar, ¿cierto? Pero ahí es cuando uno mira cómo reaccionan las personas en ese proceso. Vienen las personas de auditoría, que son los veedores del proceso. Muchas veces cuando tenemos visita de secretaría, son precisamente los funcionarios de la secretaría los que nos van a mirar. Vienen además los médicos que están de turno, las enfermeras que están en cada uno de los turnos. Tratamos de hacer los simulacros mañana, tarde y noche, aunque en la noche se complica un poquito, y en diferentes servicios, porque no es lo mismo activar el código rojo en salas, donde está todo el mundo, donde están a mano los anestesiólogos, que activarlo en el sexto piso, donde apenas se escucha en el parlante cuando lo activa la jefe, dicen, ¿será que están jugando o será verdad? Y entonces dicen, ¿subo o no subo las escaleras? Entonces, hay que meternos como en la conciencia de lo importante que es participar en el proceso para que cuando sea una realidad, sepamos qué hacer. Tenemos una serie de tarjetas de acción para que cada persona conozca cuál es su función en el proceso. Medimos tiempos y aplicamos las herramientas de adherencia al proceso. ¿Qué medimos? ¿Cuánto se demora el camillero en ir al cuarto de equipos y traer el carro de paro o el kit obstétrico? ¿Cuánto se demora la auxiliar del laboratorio clínico en traer la sangre? Y entonces, cuando uno está jugando, dicen, vamos despacio. Pero cuando es de verdad, queremos que eso sea inmediato, ¿cierto? A uno le parecen los minutos eternos para ese proceso. Y también miramos la destreza de los médicos en dar indicaciones, porque también pasa, yo estoy hablando desde el ámbito de enfermería, pero también pasa con los médicos. No siempre los ginecólogos son los que saben en qué momento activar esos códigos o esas alertas. Y tenemos y trabajamos todos los días para lograr que cualquier persona active el código rojo, que cualquier persona active el código de sepsis, porque los momentos son valiosos. Y si esperamos una orden médica después de haberle colocado oxitocina, metergin, ¿qué falta para el código rojo? Mínimo. Entonces, por eso la idea es que todos participemos en esos simulacros. Como les decía, aplicamos las herramientas, grabamos a veces los simulacros y luego hacemos una reunión de cierre con ese personal del servicio que participó. Y entonces cuando ponemos el video del simulacro que acabamos de grabar, la gente se mira y dice, ay, yo lo que hice, ay, mire, no debía haber hecho eso. Eso sirve para retroalimentar. Eso sirve para que cuando vuelva a ocurrir, ya sepa qué hacer. Obviamente no falta la que jala el carro de paro y se lleva el termómetro, la que se lleva el carro y se pisa, en fin, mil cosas. Pero nos sirve para aprender del proceso. Y también, cuando llegamos hasta salas de cirugía llevando una paciente, contamos que se tenga la disponibilidad del balón de Bacri, que se tenga el traje antichoque. Y uno no se atreve, obviamente, a destapar la bolsa del traje antichoque, pero si no lo aprende cómo es que viene o cómo es que se debe colocar, cuando vaya a ser necesario colocárselo, va a dudar muchísimo y ni siquiera va a saber qué viene en esa bolsa. Entonces, hay que también como convencer a las directivas de que a veces hay que gastar un poquito en esos insumos, porque las enfermeras se quedan así mirando los dispositivos y ¿los abro o no los abro? Claro, ábralo y conózcalo y mire cómo es. Vamos entonces a la siguiente etapa
al proceso, la atención del parto. Cirugía, allá podemos llevar a las pacientes a parto, pero desde hace 2 años tenemos un servicio nuevo y son las salas de TPR, trabajo de parto, parto y recuperación. ¿Por qué se crearon estas salas? Esta sala fue una necesidad de las pacientes. Cada vez más pacientes querían tener ese espacio, porque en un solo lugar se dotó con todo lo que puede requerir una paciente para que el bebé, para que ella haga su trabajo de parto ahí, le coloquen la analgesia, nazca el bebé, esté 2 horas en recuperación y después la llevamos a otra habitación. Aquí, obviamente, importante ese acompañante a lo largo del proceso y toda enfermería volcado en las acciones de la paciente. Tenemos en este momento 4 salas de TPR. Hasta ahora, digamos que estamos empezando a ver un número importante de pacientes, pero allí también se vuelve importante el tema de ese manejo de complicaciones, porque hay que tener el personal capacitado, hay que tener muchos insumos allí para que no vaya a ser un riesgo atender a la paciente. Una vez que nace el bebé, favorecemos ese contacto piel a piel. Los papás siempre preguntan, y es una de las cosas que le contamos en el curso, ¿puedo cortar el cordón? Si es un parto normal y si estamos en este espacio y el médico lo permite, lo podemos hacer, ¿cierto? Son de las cosas que a veces sueñan hacer los papás, entonces lo permitimos. Y posterior a esos primeros momentos de adaptación neonatal, ahí en la misma área, empezamos con el apoyo de la lactancia materna. También lo hemos escuchado en las charlas anteriores, la importancia de ese proceso. Contamos en este momento con una enfermera jefe asesora internacional en lactancia, que además de su papel en el programa de lactancia, es la jefe de educación. Entonces, ella se dedica a charlas frecuentes, eventos de lactancia, cómo generar herramientas de socialización y demás. Y tiene un programa también con una charla o una consulta de asesoría de lactancia prenatal. Hace que esa paciente, desde antes de que nazca el bebé, conozca a esa enfermera que le va a acompañar en el proceso de lactancia, y eso favorece mucho el proceso. Nos presentamos hace más o menos 2 meses para la certificación IAMI integral y estamos a la espera de que nos llegue la certificación. Estamos seguros de que lo logramos. Hicimos mucho trabajo, como lo relató también la jefe que nos presentó los varios pasos que se deben lograr para eso, pero estamos solo esperando ya el documento que nos certifica. ¿Qué más de la atención del recién nacido? Y aquí les voy a presentar la unidad de cuidado intensivo y la unidad de cuidado intermedio con la atención de los pacientes. Nuestros intensivistas en estas unidades tienen unos métodos, unos sistemas que a veces llaman mucho la atención. Por ejemplo, una paciente ventilada, con ventilación mecánica invasiva, con su bebé en los brazos. Y entonces, una de las estrategias que utilizan los intensivistas es dar manejo a esa paciente materna despierta, consciente y orientada, con ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Cuando una enfermera de esas que les contaba, que llega a la clínica por primera vez y dice que ha estado en 1000 unidades de cuidado intensivo, apenas llega y ve a esta señora despierta y dice, ¡ah! Me está mirando, me va a hablar, quiere que le pase el bebé, ¿qué hacemos? Ahí es donde hay que preparar a la gente para que pueda hacer eso. Y entonces, ustedes se imaginan el sentimiento de esa mamá de tener a su bebé y saber que tiene que recuperarse rápido, que su motivación es poder quitarse ese tubo, pues no de manera brusca, pero que tiene que mejorarse para poder lactarlo, para poder tenerlo, para ayudar a cambiarle el pañal. Obviamente, el trabajo de enfermería aumenta. Y entonces nosotros tenemos dentro de nuestro plan de cuidado de enfermería, está basado en la teorista de Virginia Henderson, identificación de 14 necesidades básicas del paciente. Y lo que buscamos con el hacer de enfermería es que se haga una valoración de la paciente, se identifiquen las necesidades, se prioricen las necesidades y en el turno de la mañana hacen una primera planeación del cuidado. El turno de la tarde evalúa esa planeación y el turno de la noche cierra el plan de cuidado. ¿Para qué? Para que en 24 horas podamos ver cómo se dio
esa resolución de necesidades. Si pasados 2 o 3 días seguimos con las mismas necesidades, posiblemente el cuidado no ha sido orientado a esas prioridades que identificamos. Y entonces yo cuento para esas 4 unidades de cuidado intensivo con 3 auxiliares de enfermería y una jefe. ¿Cómo les parece la relación enfermera-paciente? Casi una enfermera por paciente, ¿cierto? Ustedes se imaginan esa paciente cuando sale de la unidad a un piso de hospitalización donde hay un auxiliar para 6 pacientes, se siente abandonada y entonces quiere tener la enfermera ahí con ella permanentemente. Entonces, es algo que hay que trabajar, porque sí, el cuidado es perfecto de enfermería, pero ¿cómo hacemos que esa paciente empiece a volverse independiente, que conozca cómo es el manejo de su bebé y que obviamente apoye el proceso? La familia es un pilar importante, porque la familia permitimos que ingrese a la unidad de recién nacidos también es una unidad de puertas abiertas, y cuando esa paciente que está en cuidado intermedio no le podemos por alguna situación traer a su bebé porque está en la unidad de recién nacidos, lo que hacemos es llevar a esa mamá a la unidad de recién nacidos, con catéter central, con 2 bombas o 3 en un atril, y si eso la motiva, imagínense lo que es llevarle el bebé y empezar con el tema de la calostroterapia. Tenemos un extractor eléctrico en la unidad de cuidado intensivo para que esa mamá se haga estímulo y que esas goticas de leche envasadas en una jeringa sean lo primero que pruebe el bebé. Y miren el acompañamiento de la familia. Eso va a generar el apego, no solo con la mamá, la familia se vuelve importante en ese proceso. Tuvimos muchas discusiones con el ingreso de menores porque los infectólogos gritan, porque los intensivistas también les parece un riesgo, pero esa mamá se muere de ganas de ver a su otro hijo y se imaginan la sensación del hermanito, de conocer a su hermanito recién nacido. Es algo que no podemos, digamos que, cortar o colocar barreras para el tema de atención. Definitivamente las estrategias de enfermería, como les mencionaba, y uno ve estas imágenes y dice, ahí no aparecen las enfermeras, son las que están tomando la foto para la posteridad, para que después podamos compartir estas experiencias exitosas. ¿Y qué pasa con esos casos de morbilidad materna, que son los que nos centran en esta charla? Para enfermería es una sobrecarga el tener registros completos, el tener formatos diligenciados con toda la información y demás. Por eso entonces tenemos un comité de morbilidad materna, en donde hacemos parte el área médica y el área de enfermería. Y entonces la metodología que hacemos es que se hacen reuniones mensuales y se asignan los casos de las pacientes que hayan sido identificadas de morbilidad materna a un binomio de personas, a una jefe y a un médico, para que entre los dos revisemos ese caso, miremos la historia clínica, miremos los registros, miremos cuál fue el desenlace y el actuar. Y en el comité lo socializamos, mostramos el análisis que se hizo y las enfermeras auditoras o los médicos auditores nos dicen cuánto fue la adherencia al aplicar las herramientas de la Secretaría de Salud. ¿Quiénes participan en este grupo? Yo desde el departamento, mi pareja es el jefe médico de urgencias. Y entonces cuando estamos mirando entre los dos, yo digo que el triage esté bien hecho. Porque desde ahí empieza el tema, ¿cierto? Si la enfermera se equivocó en la clasificación del triage, posiblemente de ahí en adelante no va a fluir el tema. Está también la jefe de salas de cirugía, que su compañero de trabajo es el jefe de la unidad materno-fetal. Y entonces ella también cuando empiezan a ver su historia dice que hayan escrito todo en la historia, que hayan activado, y ahí empieza también la relevancia del tema. Pero la buena noticia y los buenos resultados es que esta es parte de la herramienta que tiene la Secretaría de Salud. Y cada uno de estos criterios debe cumplir, porque no sé si ustedes lo han manejado,
pero si usted le coloca que no registró la apertura del key obstétrico, baja a 0. O sea que con eso ya no cumple. Y entonces uno a veces cuestiona eso. ¿Cómo así que se abría el kit? Pues obvio que sí, fue un código rojo, lo llevaron, pues se abrió. No, la secretaría no vale si usted no está escrito que sí lo abrió. Y entonces uno tiene que inventarse cosas para ayudarle el trabajo a las enfermeras. En el formato en físico que llevamos para cuando se da la alarma de código rojo, el primer ítem dice, ¿abrió el kit? Sí o no, ponga una X. Y ya, con eso cumple cuando mostramos el formato. Y entonces en ese comité de morbilidad materna decimos, chuleado, lo cumplió. Registra la explicación dada al paciente de los procedimientos a realizar, administra FIO2 necesario, canaliza 2 accesos, toma muestra de sangre, administra líquido, registra el formato de código rojo. No está bien utilizar notas de enfermería prediseñadas o prehechas, porque siempre nos generan error. Siempre hay algo que uno termina copiando y pegando y no le correspondía a ese paciente. Entonces, por eso, la adherencia de enfermería, y miren que les decía que les iba a mostrar los buenos resultados que tenemos. Esta es la calificación de la revisión y la adherencia que tiene enfermería en cada uno de esos casos. Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de la adherencia sobre el número de historias revisadas. Hemos estado la mayoría de veces por encima de la meta. Pero hay momentos en donde baja un poco la adherencia, como allá lo vemos en junio, no solo por el número de casos que se hacen, sino porque volvemos a tener el ciclo de rotación de personal, nuevamente personas que no sabían, que omitieron, que hicieron. Entonces, de manera permanente trabajamos, y esto sigue siendo parte, esto ya forma parte del seguimiento y demás. Nuestra historia clínica digital es Serviinte, Clinical Suite, y a veces tiene algunos espacios o algunos formularios que uno no usa, y entonces trabajamos muy de la mano con el área de sistemas para que me haga herramientas que me sirvan para ayudarle al personal de enfermería. Aquí hay una escala que se llama escala para preeclampsia. Eso lo hicimos nosotros. ¿Qué tiene la escala? Riesgo de morbilidad materna, valoración de reflejos, control de signos vitales cada 15 minutos. Entonces, si yo abro la escala como auxiliar o como jefe de ese servicio donde tengo ese paciente con preeclampsia, no se me va a olvidar que tengo que registrarlos cada 15 minutos y simplemente le voy a dar un clic a la escala. No tengo que hacer una nota. Valoración del estado de conciencia y valoración de todos los signos de vasoespasmo. A veces también es un tema que nos corchan siempre porque no está registrado en la historia. Pero cuando yo abro esta escala y se la muestro al ente regulador que viene a mirar si cumplimos o no, cumplimos con todo. Y en el momento de la salida, porque eso hace parte también de la herramienta, debo garantizar que le dé continuidad al tratamiento a la paciente en casa, que le dé educación del anticoagulante. Así la enfermera cada vez que le ponga la enoxaparina le diga a la paciente, si no está registrado, no aplica. Se brinda educación de los efectos secundarios de antihipertensivos y vaya a control con su médico a las 48 horas. Miren que con un solo clic, la escala de morbilidad materna permite que yo la imprima y se la entregue al paciente en el momento de la salida. Y el acompañamiento y la asesoría en provisión de anticoncepción. Tenemos varias enfermeras entrenadas en todos los métodos de anticoncepción. A veces tenemos una barrera, y es que ese ginecólogo adscrito le dice a su paciente, nos vemos en el consultorio y allá determino el método. Y entonces ahí entramos en choque las enfermeras porque debo garantizar que salga de la clínica con el método. Doctor, tengo estas opciones. Lo duda, pero ahí es nuevamente donde el actuar de enfermería y el empoderamiento hace que podamos manejarlo. Y entonces la enfermera le ofrece al paciente, le da la información y además llena esta plantilla, en donde no solo determina o registra qué método escogió, qué ventaja tiene ese método, qué desventaja tiene y qué riesgo puede tener. De tal manera que queda la seguridad de que sí se le dio educación,
que la paciente tuvo opción de seleccionar. Al principio de este proceso, todas las pacientes se iban con bolsada de preservativos, porque teníamos que generar conciencia mientras que el médico determinaba que cada día aumenta más el uso de anticonceptivos implantables o inyectables, y ya las enfermeras están capacitadas en ese proceso para que no sea una barrera, porque entonces al principio nos decían, no, pero es que aquí a que venga la jefe para ponérselo y no sé qué, mejor que se vaya así. No, hay que favorecer ese proceso para obviamente optimizarlo. Y ya en el momento de la salida, a pesar de que a lo largo de todo el ciclo de atención brindamos esa educación, brindamos ese acompañamiento, tenemos unos resultados tan favorables, el nivel de satisfacción de las pacientes en la clínica se mide de manera permanente. Y yo personalmente desde el departamento mido la satisfacción de enfermería. El paciente se va muy satisfecho de todo lo que fue el proceso, los médicos empiezan a adherirse cada vez más a cada una de estas acciones y logramos tener un binomio madre-hijo y una familia que han salido y han superado todo lo que pudo haber sido crítico, caótico, duro, difícil durante esos días de una atención de parto, de nacimiento y una complicación posterior. Muchísimas gracias.